Durante años, el espacio fue símbolo de descubrimiento, de ciencia, de valentía, pero todo cambió el día que Katy Perry, acompañada de una flor y una cámara perfectamente encuadrada, decidió convertir un vuelo de 11 minutos en su despertar espiritual. Lo que debía ser una celebración de mujeres conquistando las estrellas terminó siendo un espectáculo incómodo de ego, branding y relaciones públicas forzadas. Y lo peor, Joe Rogan no solo lo notó, lo destruyó en vivo, dejando en evidencia un experimento fallido que intentó mezclar empoderamiento con cero gravedad. Quédate hasta el final, porque lo que parecía un paseo simbólico terminó revelando algo mucho más incómodo, que no puedes fingir un legado cuando el cohete aterriza solo. Durante años, la exploración espacial fue una empresa reservada a lo imposible. Ingenieros, científicos y astronautas pasaban décadas preparándose para lo impensable, salir del planeta. Pero en 2025 ese legado pareció disolverse entre selfies, discursos memorizados y flores llevadas en la mano como atrezo. Cuando Katy Perry subió a bordo del vuelo NS-25 de Blue Origin, el mundo entero esperaba un espectáculo, y lo tuvo, no por la grandeza del viaje, sino por lo absurdo de su teatralidad. Lo que debía ser una celebración de mujeres y su rol en la conquista del espacio terminó convertido en una coreografía cuidadosamente diseñada para emocionar, grabar y viralizar. Perry, rodeada de cámaras, descendió de la cápsula con lágrimas, se arrodilló dramáticamente y besó el suelo como si acabara de volver de un exilio en Marte. Pero la verdad era más simple. Había estado apenas 11 minutos en el aire. No hubo órbita, no hubo gravedad cero real, no hubo maniobra alguna. El cohete voló solo, volvió solo y sus pasajeros fueron poco más que turistas con etiquetas de pioneras. Todo fue tan perfectamente decorado y tan cuidadosamente guionado que incluso la flor que Katy Perry llevó en la mano parecía tener su propia dirección artística. Fue entonces cuando muchos comenzaron a preguntarse si ese viaje había sido realmente por las estrellas o solo por los reflectores. Mientras los medios tradicionales aplaudían, Joe Rogan observaba. En su podcast, conocido por decir lo que nadie quiere escuchar, soltó una crítica demoledora sin necesidad de alzar la voz. No hubo insultos, solo una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué hizo Katy Perry en el espacio? A su lado, Tim Dillon estalló en risas y el tono de la conversación cambió. Lo que parecía una anécdota se transformó en una disección. Rogan expuso con claridad quirúrgica lo que muchos ya pensaban, que llamar astronautas a quienes ni siquiera participaron en una misión científica era un insulto a la historia real de la exploración espacial. Mientras la cápsula automatizada hacía todo el trabajo, mientras los tripulantes se limitaban a observar por la ventana, el mundo entero recibía un relato épico que simplemente no coincidía con los hechos. Rogan cuestionó el show emocional de Perry, su flor simbólica, su discurso de empoderamiento y el uso instrumental de la causa feminista para disfrazar un capricho elitista. Fue directo, esto no fue ciencia, fue teatro, una performance cara para alimentar egos y titulares, y lo que empezó como una crítica técnica terminó convirtiéndose en un ataque frontal a la cultura de las apariencias. Rogan no solo habló del vuelo, habló de una generación obsesionada con las etiquetas, con el protagonismo vacío, con la necesidad constante de ser validados sin haber hecho nada real. Y en ese momento el público lo sintió. El viaje no había llegado al espacio, había tocado fondo en la Tierra. Si algo caracteriza a esta era es la velocidad con la que se construyen narrativas y la brutalidad con la que caen cuando se revelan como falsas. En cuestión de horas, el aterrizaje de Katy Perry fue convertido en una fábrica de memes. Su imagen arrodillada, abrazando la Tierra como si regresara de un viaje interestelar, fue editada una y otra vez. Apareció en escenas de guerra como si saliera del Apolo 13, como sobreviviente de una invasión alienígena, incluso en medio de películas de desastre natural. Las redes sociales no perdonaron. Usuarios de todas partes del mundo se preguntaban lo mismo. ¿Era esto empoderamiento o simplemente autopromoción? La crítica no tardó en llegar desde figuras públicas también. Martha Stewart publicó una foto suya en el suelo suborbital de 2007 sin prensa, sin lágrimas, sin flor.
Amy Schumer parodió el viaje en un sketch donde su personaje lloraba al volver del supermercado en Uber. Y por si fuera poco, marcas como Wendy's lanzaron tweets sarcásticos. Cuando te subes a una montaña rusa pero dices llamarte astronauta. Lo que había sido anunciado como un momento histórico para las mujeres terminó siendo una parodia viral. Y lo más doloroso fue ver cómo, en vez de inspirar a niñas a mirar las estrellas, el viaje terminó reforzando la idea de que solo hace falta fama y un buen equipo de marketing para fingir que se ha hecho historia. El viaje de Perry y compañía no fue solo criticado por su falta de profundidad técnica, sino por algo más delicado. Por usar una causa legítima como escudo para justificar una frivolidad. El discurso de empoderamiento que envolvió la misión cayó como un castillo de naipes cuando científicas reales, mujeres que llevan años trabajando en astrofísica, ingeniería espacial o educación científica, comenzaron a hablar. En redes, blogs y entrevistas dejaron clara su incomodidad, no por envidia, no por resentimiento, sino por la sensación de que su lucha había sido convertida en mercancía. Mientras ellas pelean por presupuestos, visibilidad y respeto en campos dominados históricamente por hombres, la industria decide enviar a una celebridad a pasear por 11 minutos y llamar eso romper barreras. Una científica argentina escribió: ¿dónde está la inspiración cuando lo único que muestran es un asiento pagado con fama? Lo que debió ser una oportunidad para destacar la presencia femenina en la ciencia terminó siendo un ejemplo más de cómo el poder mediático puede vaciar de significado hasta las causas más nobles. Porque si todo el mundo es astronauta, entonces nadie lo es. Y si lo único que hace falta para ser parte de la historia es una selfie con un casco, entonces las verdaderas pioneras han sido borradas del relato. Lo más perturbador del vuelo no fue su escasa duración, ni el espectáculo emocional de sus pasajeras, ni siquiera la cobertura mediática que lo pintó como un momento histórico. Lo realmente inquietante fue el silencio absoluto de instituciones como la NASA, la ESA o figuras destacadas del ámbito aeroespacial. Ningún astronauta real se pronunció para respaldar la misión, ningún científico la catalogó como un avance técnico. Lo que hubo, en cambio, fue un silencio incómodo, como quien presencia un error ajeno y decide no intervenir por vergüenza ajena. En foros especializados, ingenieros aeroespaciales y exmiembros de agencias espaciales fueron más directos. Algunos describieron el vuelo como un paseo caro disfrazado de logro. Otros lamentaron que se usara el espacio como un fondo escénico para construir narrativas comerciales. En un simposio privado se filtró una frase lapidaria: cada segundo de ese vuelo fue un retroceso para quienes luchamos porque la exploración espacial vuelva a ser tomada en serio por las nuevas generaciones. Porque en un mundo donde el conocimiento se reemplaza por espectáculo, la ciencia real no solo pierde terreno, pierde voz. La alianza entre tecnología espacial y espectáculo no es nueva, pero lo ocurrido con el vuelo de Katy Perry marcó un nuevo capítulo. Ya no se trataba solo de celebridades siendo enviadas a misiones con algún propósito simbólico. Esto fue directamente la conversión del espacio en un plató de marketing. Las marcas lo entendieron al instante. En las horas posteriores al vuelo, los hashtags Space Queen, Katy in the Stars y Astronaut Vibes comenzaron a usarse en publicaciones de perfumes, ropa, joyería y maquillaje. El espacio, ese último bastión en la humanidad ante el vacío del universo, se convirtió en una estrategia de ventas. Influencers que nunca habían hablado de ciencia comenzaron a subir fotos mirando al cielo, promocionando productos con frases como «Empodérate como Katy en la estratosfera». La línea entre conquista científica y comercialización total se rompió, y en medio de todo, millones de jóvenes espectadores crecieron creyendo que ser astronauta es cuestión de estilo, no de esfuerzo, que subir a un cohete es una extensión del branding, no del sacrificio. Y esa confusión, impulsada por empresas como Blue Origin y amplificada por figuras públicas, podría tener un costo que aún no somos capaces de medir. Detrás de las luces, de los aplausos y los titulares, algo más comenzó a fracturarse: la imagen pública de Katy Perry. Lo que debía ser su gran regreso, su renacer espiritual ante el mundo, se convirtió en una avalancha de críticas, parodias y rechazo. Sus redes sociales, antes gestionadas con precisión por equipos de marketing, comenzaron a reflejar un cambio. Publicaciones sin comentarios, historias eliminadas, comunicados ambiguos sobre descansar del ruido digital.
Fuentes cercanas a su equipo filtraron que Katy había cancelado entrevistas, abandonado campañas y se encontraba emocionalmente devastada por la reacción del público. No lo esperaba, nadie lo esperaba. Había sido vendida como la protagonista de una historia inspiradora y terminó siendo el blanco de una sátira global. Y es que en el mundo del espectáculo no hay nada más letal que la sobreactuación sin autenticidad. El público lo percibe y cuando la audiencia siente que se le ha mentido, no responde con compasión, responde con juicio. Quizás lo más triste de todo este episodio no es la caída de una figura mediática ni la humillación viral, ni siquiera la banalización de un hito tecnológico. Lo verdaderamente preocupante es cómo el espacio, ese símbolo de la frontera final, de lo desconocido, de lo que nos hace mirar hacia arriba con humildad, fue transformado en una pasarela emocional con música de fondo. La historia de la humanidad en el cosmos está escrita con nombres como Valentina Tereskova, Sally Ride e Eileen Collins, mujeres que no subieron a un cohete con un vestido y una flor, sino con el peso de una historia que necesitaba ser cambiada desde adentro. Y si bien el viaje de Perry pretendía honrar a esas pioneras, terminó haciendo lo contrario, desdibujándolas, eclipsándolas bajo una narrativa vacía. Porque el espacio no necesita celebridades que lo interpreten, necesita mentes que lo comprendan, corazones que lo respeten y espíritus que estén dispuestos a arriesgarlo todo, no por una cámara, sino por una causa. Y eso, hasta ahora, ningún vuelo turístico ha logrado demostrar. Katy Perry no cruzó una frontera histórica, no cambió el curso de la exploración espacial, no inspiró a una nueva generación de científicas ni desafió los límites de la física. Lo que hizo fue exponernos, sin querer, a una verdad incómoda, que en esta era de apariencias, incluso las estrellas pueden usarse como decorado para un acto cuidadosamente producido de ego y branding. El problema no fue que una celebridad viajara al espacio, el verdadero problema fue pretender que ese viaje significaba algo más de lo que realmente fue. En un mundo donde la ciencia lucha por fondos, donde las verdaderas pioneras aún tienen que ganarse cada metro de respeto, vendernos una flor y una lágrima como símbolo de conquista no solo es ingenuo, es insultante. Y lo más triste es que ese cohete no solo despegó con rostros famosos a bordo, también despegó con la credibilidad de un mensaje que pudo haber sido auténtico. En su lugar, aterrizó una burla viral, una parodia global y una lección brutal, que puedes llegar al espacio y aún así no haber ido a ningún lado. ¿Tú qué piensas? ¿Fue este vuelo un verdadero homenaje a las mujeres o simplemente una estrategia vacía envuelta en sentimentalismo? Déjalo en los comentarios y comparte este video si tú también crees que el espacio merece algo más que aplausos coreografiados. Suscríbete para más historias que rompen el relato oficial y exponen lo que otros no se atreven a decir.